Lo saludo de vuelta. Vicealmirante Rosso, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Misraji. Muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Darío? Bien, muy bien. A ver, lo primero que me gustaría preguntarle es, ¿cómo funciona un submarino? Es decir, ¿qué es lo que permite que un submarino, que por ahí no llega a 4.000 metros, pero que puede llegar a 500 metros de profundidad, pueda soportar la presión que implica estar a 500 metros de profundidad? Sí, eh, hablemos de submarinos convencionales, submarinos del cual yo fui comandante. Eh, Estas estructuras están hechas de materiales de acero, de aleaciones de acero convencionales. Su estructura molecular tiene unas características con las cuales se diseña un submarino convencional para que pueda ir hasta determinada profundidad. En el caso de submarinos convencionales hay cámaras en tierra con la capacidad de recibir un submarino convencional en construcción, ya con el casco definido, y hacer pruebas de máxima resistencia a la presión. De hecho, yo estuve en Alemania en las pruebas de los submarinos de la Armada colombiana y fui sometido a presiones equivalentes a 500 metros de profundidad. A eso se llaman profundidad de diseño. La profundidad de operación de un submarino convencional no va hasta la profundidad de diseño. Se especifica que la máxima profundidad a la cual puede ir un submarino convencional que ha sido probado en cámaras y en el mar hasta 500 metros de profundidad, operativamente pueden ir a máximo 300 metros y en casos de emergencias podrían sobrepasarla con la seguridad de que sin sobrepasar los 500 metros no están sometidas al efecto de un colapso. Quiero decirle entonces que, para poner en contexto a la audiencia, que en el caso del Titán es una estructura hecha a la base de titanio y fibra de carbono, o sea, aleaciones especiales o materiales especiales que le permiten a estas estructuras ir a mayores profundidades. Por los años de construcción entiendo que el Titán tiene 14 años de historia y que no es la primera vez que bajaba a la profundidad en las cuales se encuentra No. Más de 60 personas había llevado ya a las profundidades del Titanic. Exactamente. Entonces, y si se encuentran los restos a la profundidad donde están los restos del Titanic, quiere decir que el Titán no sobrepasó Exacto. las profundidades para las cuales fue diseñado. Pero, bajo el punto de la estructura molecular, cada vez que una embarcación de estas características es sometida a máximas o altas presiones, pues alguna alteración puede tener en su estructura. Y con el paso de los años, lo que sucede es que se van reduciendo esas máximas profundidades a donde puede descender la embarcación. Esta embarcación, el Titán, tiene las siguientes medidas, más o menos para poner a los oyentes en contexto. Tiene 6.7 metros de largo, 2.5 metros de ancho y 2.8 metros de altura. Quiere decir que con relación a un submarino convencional es muchas veces, varias veces más pequeño. Y no tiene, digamos, una autonomía, sino que en el área de interés donde lo van a hacerle la operación, simplemente le ayudan a descender y allá abajo, con el interés de unos pequeños motores a los que ustedes hacen referencia, motores eléctricos, hace pequeños desplazamientos para permitir la observación a través de los ojos de buey que tiene la embarcación para poder hacer observaciones. Ese es mi comentario. El colapso pudo suceder porque sin haber sobrepasado la profundidad de diseño, puesto que los restos están a la misma altura donde están los del Titanic, por diseño y frecuencia de haber descendido a esa profundidad, tuvo alteración de la estructura molecular que produjo la implosión, o sea, el efecto de las altas presiones sobre la estructura, sobre el volumen de la estructura.
Clarísimo, clarísimo. Es decir, una cuestión como resultado del desgaste, el desgaste natural de estar durante tanto tiempo sometido a esa presión. Digo, durante tantos Es- viajes. Exactamente. Esa puede ser una razón a la cual pueden llegar. Extraña que es de que en manos de los fabricantes y de quienes lo diseñaron y lo construyeron, pues sería un error a responder porque eso tiene matemáticamente algunas resultados cuando están en los diseños. Luego, me parece que es la única razón posible. Ahora, vicealmirante, para que se entienda, cuando hablamos de una implosión, ¿qué es lo que se produce? Porque vemos algunas simulaciones, pero uno no termina de tener claro verdaderamente qué es. ¿Qué es lo que pasa cuando justamente falla el sistema que está diseñado para soportar esa presión y la estructura ya no la soporta? Bien, exactamente. Las fuerzas exteriores superan la capacidad de las características de los materiales de diseño de ese volumen, de esa estructura. Entonces simplemente la vence y la quiebra. Esas embarcaciones o los submarinos dentro del interior a las personas que están habitándolo no están sometidas mientras está estanco la embarcación, no están sometidas a ninguna presión diferente a la que se mantiene dentro del submarino, que es la presión atmosférica. El incremento de esa presión interior solamente la van produciendo la liberación de oxígeno o que se haga voluntariamente para ayudar a la respiración, pero normalmente está a una presión normal. La presión exterior no está afectando directamente al organismo por estar a 1000 o a 2000 metros de profundidad, porque esa embarcación es totalmente estanca. Claro. Y se trata de algo que se produce en un instante verdaderamente, como algunos describen, o sea, que es algo instantáneo o es algo que puede llegar a demorar algunos segundos. Es totalmente instantáneo. Es traspasar una línea en el descenso exactamente en donde la estructura molecular no resiste y la estructura también de los refuerzos interiores, las cuadernas que se llaman, la estructura interior sobre la cual se cubren la fibra de carbono y de titanio. Si se vence esa resistencia que tiene, simplemente se aplasta y eso es instantáneo. Se deforma, como ustedes mostraron unas imágenes de un submarino anterior. Claro. ¿Qué piensa de los que están ahora planteando, a la luz de lo ocurrido, que habría que suspender este tipo de viajes o este tipo de emprendimientos que realizan empresas privadas a través de prototipos para llegar y hacer este tipo de excursiones? ¿Cuál es su visión al respecto? Pues mire, en la lectura de lo que he hecho, pues tienen una experiencia de 14 años con esta embarcación desde que la diseñaron. Sin embargo, he leído también cuestionamientos que tuvo una persona muy conocida en este medio que se abstuvo de expresarlo, de emplear una embarcación de estas o hacerla con el fin de desplazamientos turísticos. Ahora, quienes estaban dentro del interior son personas también que de los cuatro, creo que el hijo, con excepción del hijo, las cuatro tenían una experiencia y saben a qué se exponen en un medio como en el que iban a estar. Claro, claro. Le hago una última pregunta. ¿Cree que es posible, a través de esta experiencia, extraer algún tipo de enseñanza, algún tipo de aprendizaje, pensando en el futuro, en el desarrollo de naves que tengan, o de submarinos, de sumergibles, que tengan la capacidad de llegar cada vez más en profundidad? Simplemente hay que hacer un paralelo con lo que ocurre en las misiones espaciales. Entonces, así como hacia el espacio hay toda una historia y una experiencia, esa misma hay que tenerla para el desarrollo de las capacidades a ir a altas profundidades. Las experiencias, claro que sí, toda tragedia desgraciadamente deja unas experiencias con un costo lamentable. José Rosso, vicealmirante de la Armada colombiana, ya retirado y submarinista experimentado. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo con Dinos. Con mucho gusto.